Muy bien, el día de hoy vamos a hablar los temas de cardiología correspondientes a la segunda parte. Estos temas son básicamente los de arritmias cardíacas seguidas por enfermedades del pericardio. Lo que generalmente los médicos le tienen bastante miedo son a las arritmias cardíacas, y esto se debe a que interpretar un electrocardiograma a veces se nos hace difíciles, pero ustedes no. Me imagino que después de la clase que hemos tenido de electrocardiograma ya saben diferenciar un electrocardiograma normal, y a partir de ahora cualquier electrocardiograma que sea normal lo van a poder identificar fácilmente. Así que vamos a continuar y vamos a ver un poco de estas clases de arritmias. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que una arritmia o disritmia es una normalidad del patrón normal del ritmo cardíaco. Pueden ser que sea anormalmente lento, en este caso hablaríamos de bradiarritmias, o anormalmente rápido, y en este caso hablaríamos de taquiarritmias. O además de eso podemos tener latidos prematuros, extrasístoles que pueden ser supraventriculares. Supraventricular vamos a ver que es todo lo que se da por arriba del nodo AB. Y ventriculares o latidos de escape ventricular, entre otras cosas. A partir de ahora vamos a tratar de un poco desmenuzar lo que es los conceptos de arritmia según cada patología que vamos a ir viendo. Primero lo que son supraventriculares y luego lo que son ventriculares. Recordemos que todo lo que es supraventricular, como dice su nombre supra, es por encima del ventrículo. A nivel fisiológico, estos son las arritmias que nacen sobre lo que es la unión, ¿cómo se llama? Por encima de lo que es la unión AB. ¿Qué quiere decir? Incluye la unión AB, incluye el nodo sinusal y todo el trayecto que se da desde lo que son el nodo sinusal hasta el nodo AB. Básicamente todo eso es supraventricular. Se caracterizan básicamente por tener el QRS normal o estrecho. Eso es lo normal. ¿Ok? Hay algunas salvedades, ¿no? Que son las taquiarritmias supraventriculares con aberrancia. Esto significa, por ejemplo, que un paciente que ha tenido previamente un bloqueo de rama izquierda, o un bloqueo de rama derecha, o un trastorno inespecífico de la conducción intraventricular que generan QRS ancho, y tienen una arritmia supraventricular, van a mantener su QRS ancho y se puede confundir con una taquicardia ventricular. Esa es la única excepción a la regla donde el QRS puede ser ancho, en las supraventriculares, ¿no? Y la segunda excepción a la regla va a ser el síndrome de Wolff-Parkinson-White, como lo vamos a ver más adelante. Y las arritmias ventriculares. Nosotros, para cuestiones prácticas y el manejo de la emergencia, todo lo que es QRS ancho lo tratamos como una arritmia ventricular hasta demostrar lo contrario. QRS ancho, recuerden, cuando es mayor de 0.12 segundos, mayor o igual, ¿no? Muy bien. Recordando un poco lo que ya hemos visto con anterioridad, y esto nos va a servir para definir algunas arritmias, sobre todo ventriculares, los periodos refractarios absolutos y relativos, ¿no? Acá no voy a hacer mucho más hincapié que recordarles que el periodo refractario absoluto es aquel periodo donde venga quien venga, cualquier estímulo no va a despolarizar la célula miocárdica. En cambio, el relativo es aquel que venga un estímulo que tiene que ser lo suficientemente adecuado para pasar el nuevo umbral que está por encima de lo normal, que logra despolarizar la célula miocárdica. Recordemos que el periodo refractario relativo es parte de la fase 2 y fase 3 inicial, ¿no? Que es lo más importante, hasta la fase 4, ¿no? Hay un periodo refractario relativo temprano y tardío también. Bueno, esto lo vamos a ver poco a poco con las arritmias. Clasificación y mecanismo de arritmia. Básicamente los mecanismos o la fisiopatología en general de las arritmias se van a deber a estas causas principalmente. Los trastornos de la formación del impulso, ¿qué quiere decir? Que el impulso se va a formar de manera inadecuada, o en la conducción, o sea, en el dromotropismo, conducción, va a haber también trastornos, que esto se conoce como trastornos de la conducción del impulso. En los trastornos de la formación del impulso vamos a tener el automatismo. El automatismo normal alterado o un automatismo anormal propiamente dicho. Un automatismo normal alterado, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir acá, que existe un aumento de este automatismo. Puede ser muy rápido, como una taquicardia sinusal, ahí es normalmente el automatismo normal, el nodo sinusal despolariza, pero lo hace de manera más rápida. Puede ser de manera apropiada o inapropiada. Y lo que es el automatismo anormal lento, por ejemplo una bradicardia sinusal, donde el nodo sinusal dispara de manera lenta. Muy bien. El automatismo anormal.
El automatismo normal básicamente se refiere ya a una enfermedad propia del nodo sinusal, por ejemplo. El nodo sinusal va a disparar anormalmente alto, no bajo una condición fisiológica, por eso se llama inapropiada o taquicardia sinusal inapropiada. Una persona sana que no tiene hipertiroidismo, que no tiene cardiopatía, que no tiene cualquier cosa, pero su nodo sinusal dispara inapropiadamente, puede ser porque esté enfermo o tener una enfermedad del nodo. Bueno, la actividad desencadenada. La actividad desencadenada nos refiere a que viene un estímulo X sobre una fibra miocárdica que tiene una alteración eléctrica y puede generar una despolarización. Acá tenemos los postpotenciales tempranos y tardíos, o precoces y tardíos. Por ejemplo, lo que es la torcida de puntas generalmente se caracteriza por ser un postpotencial precoz y la intoxicación digitálica un postpotencial tardío. Lo vamos a desmenuzar, no se preocupe. Y trastornos de la conducción del impulso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en algún punto del circuito eléctrico cardíaco, de las fibras de conducción, se va a dar un circuito que puede ser anatómico, como un haz de Kent, y va a formar, por ejemplo, un síndrome de preexcitación, con una reentrada auriculoventricular mediada por un haz accesorio, que es el haz de Kent. O puede ser funcional como lo que es en el nodo AB. El nodo AB tiene dos asas, unas asas llamadas alfa y beta. La beta generalmente tiene un periodo refractario más prolongado que la vía alfa. La vía alfa es la que conduce normalmente, pero en condiciones especiales, por ejemplo, luego de una tranca, luego de tomar exceso de café, luego de tener un problema emocional, en el caso de las mujeres, puede la vía beta activarse y hacer una reentrada funcional en el nodo AB, que sería la taquicardia por reentrada en el nodo AB, ¿no? Eso es básicamente. O lo que lo conocen popularmente ustedes es por el nombre de taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Que no debería tener ese nombre, porque en realidad que el mecanismo de la reentrada es a nivel del nodo AB. Muy bien. Entonces, dentro de las automáticas ya hemos dicho, es básicamente porque la despolarización y repolarización ventricular se hace de manera más rápida. Ejemplo acá. Digamos, es el potencial de membrana de la célula de marcapaso del nodo sinusal. Si hay activación simpática, como vemos, va a haber un cambio de la despolarización del nodo sinusal y se va a hacer más rápido. Lo que es la pendiente ascendente, que depende de calcio, recuerden calcio, que es la fase cero del potencial de membrana de la célula de marcapaso, se hace una pendiente ascendente más rápida. Y si fuera un aumento del tono simpático es lo contrario, la pendiente se vuelve más pronunciada, ¿no? Esto es por eso una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal. Actividad del tono simpático, por ejemplo, estrés, estamos corriendo o estamos bajo alguna preocupación o tensión, o la parasimpática, estamos durmiendo. Durante el sueño la frecuencia cardíaca puede bajar inclusive hasta 40 porque estamos durmiendo, estamos en un sueño profundo y no necesitamos, digamos, una frecuencia cardíaca elevada. Eso es lo normal, ese es un automatismo incrementado o disminuido. Las reentradas o dromotrópicas, recuerden, todo lo que es dromo es conducción, entonces o a través de un circuito de conducción. Y hemos dicho que puede ser por reentrada anatómica o funcional, ¿no? Hay varios tipos de reentradas funcionales, no las vamos a aprender, solamente las pongo ahí para que las tengan conocimiento, ¿no? Vemos que las reentradas o dromotrópicas pueden ser mediadas por una vía anatómica, una vía accesoria, y esto generalmente se ve en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que lo vamos a describir. Cuando hablamos en el Wolff-Parkinson-White de ortro o anti, ¿qué quiere decir? Ortro o ortodrómico, orto significa recto, derecho, correcto, significa que va a seguir la vía de conducción normal. Como vemos, es en sentido antihorario. Sigue el circuito de conducción y regresa a través de la vía accesoria, pero siguiendo la conducción de la vía normal. En cambio, antidrómicos, anti significa en contra, va en posición de las agujas del reloj, va en contra de la vía de conducción, ¿no? Pero mediado siempre por la vía accesoria, el haz de Kent, ¿no? Muy bien. En el otro lado tenemos lo que es la reentrada intranodal, que es una reentrada funcional, ya hemos dicho. Normalmente el nodo AB tiene dos fibras alfa y beta, normalmente, sino que la beta generalmente no se utiliza, está en un periodo refractario más prolongado. Pero bajo condiciones estresantes, entre otras cosas, viene la activación de la vía, ¿cómo se llama?, de la segunda vía. Entonces, esa segunda vía es la que va a generar la reentrada. Mecanismo de arritmia. Entonces, el siguiente mecanismo son las despolarizaciones, tanto tempranas y tardías. Como vemos acá, en las postdespolarizaciones tempranas se van a caracterizar porque se va a prolongar el intervalo QT
y hay condiciones que van a prolongar este intervalo QT. Una de ellas es los síndromes de QT largo, ¿no? Que son congénitos, ¿no? Que pueden ser hasta 4 tipos, dependiendo de los canales que se afecten. Muy aparte de eso, hay condiciones especiales que van a llevar a esto. Por ejemplo, la hipopotasemia o los niveles bajos de potasio, que es lo mismo, en sangre, hacen que esto se vaya a prolongar. Es por eso que la hipopotasemia puede producir torcida de puntas. La frecuencia cardíaca extremadamente baja, también los bloqueos, por ejemplo. A veces en bloqueos AB de alto grado, los bloqueos de tercer grado, los pacientes terminan haciendo taquicardia ventricular porque se prolonga el QT, es como mecanismo de escape. Los fármacos, generalmente los del grupo 1, sobre todo la quinidina, pueden causar prolongación del QT y torcida de puntas. Como vemos, la posdepolarización temprana, en el gráfico lo tenemos acá en la letra A, en la fase precoz de lo que es, la fase 2. Viene el estímulo y puede generar una arritmia. O también puede ser al final de la fase 2, como vemos acá, al inicio de la fase 3. Y generalmente el tardío es cuando termina ya la fase 3, ¿no? Y esto lo puede causar ¿quién? Latidos prematuros, ¿no? Contracciones auriculares prematuras, niveles de calcio en sangre aumentados, o sea, la hipercalcemia, niveles de adrenalinas aumentados o toxicidad por adrenalina. Generalmente lo que es la dopamina, por ejemplo, cuando lo usamos en infusión es proarrítmico. La toxicidad digital, en este caso tenemos la taquicardia fascicular bidireccional, que es causada por intoxicación digitálica, que en general es la primera arritmia que digamos se detalló por este mecanismo de postpotenciales tardíos. Bueno, los precoces, lo más importante que tienen que aprender ustedes es la concentración, la hipopotasemia, la concentración de magnesio, la hipomagnesemia, que generan torcida de puntas. Estos se tratan con sulfato de magnesio corrigiendo el medio interno. O los fármacos antiarrítmicos, que acá tenemos la quinidina, por ejemplo, la procainamida o la disopiramida, y del grupo 1B, que es la flecainamida, encainamida y indecainamida, ¿no? 1A y 1B. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Fármacos antiarrítmicos que también pueden ocasionar eso, amiodarona. Pero la ventaja de la amiodarona que es un tan buen antiarrítmico que genera taquicardia ventricular y que ella misma se autolimita. O sea, no es una taquicardia ventricular, digamos, que lleve a muerte súbita. En los pacientes que se les coloca cardiodefibrilador o que se les coloca marcapasos y utilizan amiodarona, se pueden ver estos periodos de taquiarritmias ventriculares que son autolimitadas. La misma amiodarona autolimita su arritmia, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la amiodarona, o sea, produce la prolongación del QT, produce bradicardia, produce el riesgo de producir la arritmia, pero ella automáticamente también se limita. A diferencia de los otros fármacos que sí, las taquicardias ventriculares pueden llevar a muerte súbita y parada cardíaca, ¿no? Muy bien. Y otras cosas que también pueden producir eso, y a veces no lo tenemos en cuenta, pero para conocimiento general, algunos fármacos como antibióticos, ¿no? Que usamos como la eritromicina, que también hay que tener cuidado con eso. Otras causas que pueden producir potenciales precoces son la hipoxemia y la acidosis. También lo que es las bradicardias o los bloqueos AB, que hay que tener cuidado con ellos. Sobre todo los bloqueos AB, si es en taquicardia ventricular, hay que ponerles marcapasos transitorios hasta que vayan a marcapaso definitivo. Muy bien. Esta pregunta, más que todo, debería estar en la parte de fármacos antiarrítmicos. Vamos a responderla acá. ¿Cuál de los siguientes fármacos no prolonga el potencial monofásico de acción? Está muy fácil. Ya hemos hablado que casi los antiarrítmicos de clase 1 y de clase 3, como la amiodarona, van a producir lo que son arritmias, ¿no? Prolongación del potencial de acción, sobre todo el periodo de meseta, ¿no? Entonces, el único que no hace eso sería el diltiazem, ¿no? Que es otro grupo especial de fármacos que vamos a revisar más adelante. En general, nosotros tenemos que conocer una evaluación inicial de todas las arritmias cardíacas. Generalmente las personas que tienen taquiarritmias o arritmias de sea tipo supraventricular van a referir palpitaciones, que es lo más común. La palpitación también es un síntoma subjetivo, hay que tener en cuenta. A veces puede ser sobrevalorado. Una persona, sobre todo, esto lo he visto más en mujeres, disculpe que no piensen que la clase es machista por si acaso, pero esto se ve bastante en mujeres. Las mujeres tienden a exagerar un poco el tema de las palpitaciones. Están con 85 de frecuencia cardíaca y ella refiere, doctor, pero siento que el pecho me salta. Por eso hay que ver la parte subjetiva, diferenciarle la parte objetiva, ¿no? Pero hay que tener siempre, de todas maneras, hay que tener en cuenta este síntoma, ¿no? La palpitación. La palpitación lo pueden decir como que de verdad le palpita el corazón, algunos dicen me zapatea el corazón o siento una molestia en la garganta, que eso puede ser también digamos un equivalente a palpitación.
La disnea, el dolor torácico, el síncope o presíncope. Síncope, recuerden que es la pérdida súbita del conocimiento con recuperación inmediata del mismo, ¿no? Al minuto. Tiene que recuperar todo y sin déficit motor o alguna alteración, ¿no? O el presíncope, que es, ¿cómo se llama? O sea, el paciente refiere que va a perder o se va a desvanecer, pero no llega a desvanecerse completamente, no cae al piso, a diferencia del síncope. Bueno. Entonces también hay que tener en cuenta que puede haber en este concepto taquicardias ventriculares. Las que se toleran bien no son las que producen síncope. Las hemodinámicamente estables, el paciente puede estar despierto y llegar caminando a la emergencia con palpitaciones, tomas el electro y ve la taquib. O las hemodinámicamente inestables, que son las que llegan en muerte súbita, ¿no? Y uno tiene que revertir la muerte súbita. Especialmente acá en el Perú este es un tema bastante grave, ya que ni los bomberos hacen reanimación, lo único que hacen es lo llevan al hospital. Pueden haber pasado 5 o 10 minutos desde que lo encuentran en la calle, ni siquiera le han hecho RCP, a pesar que ellos están entrenados para hacer RCP. Llega el paciente, nosotros le hacemos el RCP en la emergencia. Lamentablemente eso también debería cambiar. Inclusive la policía hace lo mismo. Te llevan al paciente con 15 minutos de muerte súbita, no lo han reanimado, no le han hecho las compresiones. Lo mínimo que debería hacer son compresiones hasta que lleguen a la emergencia. Recuerden que la guía 2010 de reanimación, a los que han llevado el curso de BTLS, hace bastante énfasis que lo primero ahora es la compresión, ya no es el ABC, por si acaso, eso también tienen que tenerlo en cuenta. Ya no es ABC, ahora es compresión, comienzas con compresión hasta que llegue el cardiodesfibrilador, que en el Perú nunca va a llegar, y vea y analice el ritmo. Pero siempre es compresión, nada que primero vía aérea, respira, no respira, de frente compresión. Muy bien. Y el paro cardíaco, que puede ser por asistolia, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o actividad eléctrica sin pulso. ¿No? Eso lo vamos a detallar un poquito más adelante. Hay que tener eso en la evaluación inicial. Y siempre el manejo inicial de toda arritmia, recuerden, es el soporte oxigenatorio, el monitoreo, la oximetría, y la evaluación inicial con electrocardiograma que nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. Muy bien. Ahora entramos un poco a revisar las taquiarritmias más comunes supraventriculares. La más común de todas es la taquicardia sinusal. Recuerden que la taquicardia sinusal de por sí va a ser aquella frecuencia cardíaca mayor de 100, pero que está comandada por el nodo sinusal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber criterios de ritmo sinusal en el electrocardiograma, que ya los conocemos, y esto lo hemos visto en la clase anterior. Criterio de ritmo sinusal, la onda P, que presida todo complejo QRS en todas las derivadas. La onda P es positiva como mínimo en 1 y en 2, y es negativa en ABR, ¿no? Eso ya lo sabemos. Generalmente el ritmo, la frecuencia de la taquicardia sinusal depende de la edad. Generalmente en varones es 220 menos la edad, que esa es su frecuencia cardíaca máxima que puede alcanzar por ritmo sinusal. En las mujeres es 206 menos 0.85 por la edad, ¿no? Que es la frecuencia máxima que podrían alcanzar en ritmo sinusal. Recuerden que la frecuencia cardíaca varía según la edad. Generalmente los neonatos hasta 160 latidos por minuto se considera su ritmo sinusal, entonces más de allá de 160 recién consideramos en ellos taquicardia sinusal. Y la frecuencia cardíaca se va regulando según el grupo etario también. Muy bien. Hay otros tipos de arritmia también que es importante. Vamos a ver las más importantes que están resaltadas con rojo, porque hay también taquicardia sinusal por reentrada intrasinusal, pero ese es un tema ya electrofisiológico. Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Recuerden que la fibrilación auricular lo vamos a ver más detallado adelante, pero en general es la aurícula tiene una despolarización caótica que puede llegar inclusive a esa frecuencia cardíacas auriculares entre 350 y 750 latidos por minuto, pero el ventrículo no va a ir a esa frecuencia, por eso existe un bloqueo AB. El bloqueo AB hace que la arritmia digamos, a nivel ventricular, la frecuencia sea entre 150 y 130, ¿no? Dependiendo del bloqueo AB que haya. Entonces, hablamos de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 130 latidos por minuto en promedio, ¿no? La frecuencia ventricular, la auricular puede ir a 300, 400, ¿no? Eso no importa. Muy bien. Hay que tener en cuenta que hay situaciones en que la fibrilación auricular puede desencadenar una fibrilación ventricular. ¿Y cuáles podrían ser esas situaciones? Una situación donde no haya, digamos, este stop por el nodo AB, que deje que toda la frecuencia auricular pase al ventrículo. ¿Y en qué condiciones pensamos ahí? Primero, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por eso que un síndrome de Wolff-Parkinson-White que hace fibrilación auricular
Lo único que tienes que hacer, no vas a esperar dándole amiodarona o cualquier otra droga para que revierta la arritmia. Ahí sí cardioviertes eléctricamente porque no vas a esperar que el paciente te haga taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Y la otra es el síndrome de Longano-Levin, que también puede llevarte a fibrilación ventricular, ¿no? Síndromes de preexcitación en general. Taquicardia reentrante de la unión por doble vía nodal. Este es a nivel del nodo auriculoventricular, ¿no? La taquicardia supraventricular paroxística. Generalmente llega a frecuencias cardíacas entre 170 y 250 latidos por minuto. Es un QRS estrecho generalmente y no cambia comparado con la aberrancia, ¿no? La taquicardia reentrante de la unión por doble vía nodal, ¿no? Estos son tipos de taquiarritmia de la unión AB, ¿no? Hay una taquicardia intranodal rápida y hay taquicardias por reentrada de la unión. El concepto es diferente electrofisiológicamente. Lo único que nos tenemos que llevar el concepto es de la taquicardia supraventricular paroxística o la taquicardia por reentrada de la unión, en que se hace el circuito de haz en círculos a nivel de la unión auriculoventricular y eso genera una frecuencia ventricular elevada y una conducción retrógrada de la aurícula. Eso lo vamos a ver quizás en un electro más adelante cómo se ve. Lo importante es ausencia de onda P. ¿Por qué hay ausencia de onda P en la taquicardia por entrada intraventricular? Porque la onda P va a estar dentro del QRS o al costadito del QRS. Es porque la despolarización auricular se hace al mismo tiempo que la ventricular. Y los QRS son regulares. No es diferente como en la fibrilación, que los QRS dependen del bloqueo. El aleteo auricular con conducción 1-1. Generalmente el aleteo auricular o el flúter auricular se caracteriza por tener las ondas F de flúter gruesas y existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Hablemos del tipo 1. El tipo 1 se caracteriza por tener esta onda de flúter negativas en 2-3 y en ABF. Y la frecuencia que se alcanza puede ser la frecuencia del flúter cuando la conducción es 1-1. ¿Qué quiere decir? La frecuencia del flúter es entre 250 a 350 latidos por minutos auriculares. La conducción 1-1 significa que por cada latido auricular o cada reentrada auricular que se da, va a generar un latido ventricular. El ritmo idioventricular acelerado, que es otra arritmia importante, esto más que todo está relacionado con reperfusión miocárdica, recuerdan, lo hablamos la vez anterior. Es una arritmia de reperfusión, es un QRS ancho, una taquicardia ventricular, no una taquicardia ventricular, es un complejo ventricular que su frecuencia cardíaca es entre 60 y 90 latidos por minuto. No tiene criterio de taquicardia ventricular es QRS ancho con más de 100 latidos por minuto, ¿no? Torcida de la punta, que es otro dato importante, generalmente que se relaciona con el QT ancho. Y el tratamiento acá es el sulfato de magnesio. Está dentro del contexto de infarto agudo de miocardio o síndromes que prolongan el QT. Y la taquicardia ventricular, que también un QRS ancho con frecuencias cardíacas que pueden llegar entre 120 a 250 latidos por minuto. El ritmo de unión, el RIVA se considera como una taquicardia ventricular lenta, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca es menor a esto. Y la fibrilación ventricular o muerte súbita, ¿no? Recuerden que la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular te pueden ocasionar síncope y síndrome de muerte súbita, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Siempre cuando hablamos de arritmias ventriculares hablamos de estabilidad hemodinámica. También en las supraventriculares hablamos de lo mismo. ¿Qué significa estabilidad hemodinámica? Que el paciente tenga buena presión arterial, que el paciente esté despierto, que no haya dificultad respiratoria. Eso te habla de estabilidad hemodinámica. Si tu paciente está hemodinámicamente estable, el tratamiento de la arritmia va a ser medicamentoso, con fármacos. Pero si tienes al paciente hemodinámicamente inestable, alteración de conciencia, hipotensión arterial, congestión o edema agudo de pulmón, ahí no vas a esperar a darle un medicamento que demore la acción para revertir la arritmia. Ahí el tratamiento es cardiodesfibrilación, ¿no? En el caso de lo que es ¿cómo se llama? La fibrilación ventricular es un ritmo que se tiene que descargar sí o sí con el cardiodesfibrilador. La taquicardia ventricular es un ritmo descargable en el sentido que el paciente, si está hemodinámicamente inestable, tienes que descargarlo sí o sí. La diferencia entre desfibrilación, como su nombre lo dice, es que la onda eléctrica cae en cualquier momento del QRS. En cambio, cardioversión eléctrica significa que tiene que caer sobre la onda R. O sea,
la cardioversión eléctrica de cualquier arritmia tiene que hacerse de manera sincronizada. Hay un botoncito en todo cardiodesfibrilador que dice sincronizar, felizmente, ¿no? En cambio, todo lo que es fibrilación ventricular es desfibrilación, ¿ok? Según las guías de reanimación, recuerden que la desfibrilación con el bifásico, hay también desfibriladores monofásico y bifásico, es con 200 joules. En cambio, en el monofásico, 360 joules de inicio, ¿ok? Esto también lo vamos a desmenuzar poco a poco, si es que no han quedado muy claras las ideas acá, así que no se preocupen, es una visión general de todas las taquiarritmias. La primera arritmia que vamos a revisar es el síndrome de Wolff-Parkinson-White o el síndrome de preexcitación. Recordemos las características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Generalmente el Wolff-Parkinson-White se caracteriza por PR corto, PR menor de 0.12 segundos, ¿no? Y la presencia de la onda delta. La activación ventricular es precoz, ya que a través, esto lo vemos acá, un rato, acá. A través de este haz accesorio que es el haz de Kent, este haz de Kent de acá, normalmente viene de A hacia B, que es la conducción normal, ¿no? Pero este haz accesorio, que es la vía C, lo va a llevar hacia la vía D. ¿Qué quiere decir? Como la despolarización es más rápida a través del haz de Kent, es más rápida a través de esta vía accesoria, se va a iniciar a despolarizar el ventrículo, que eso es lo que significa la onda delta, despolarización inicial ventricular. Pero por otro lado, el nodo B ya terminó el retraso fisiológico y viene su despolarización. Es por eso que se encuentran en un punto intermedio y termina el QRS estrecho, la parte final es estrecha. Más la suma de la onda delta convierte en todo esto un QRS ancho. Lo importante es acá que esto se comporta como un latido de fusión. ¿Qué quiere decir fusión? Un latido ancho se fusiona con el ritmo normal. Es por eso que se ocasiona la onda delta. Y las características, ya hemos dicho, presencia de PR menos de 120, QRS mayor a 120 milisegundos con presencia de la onda delta y cambios secundarios del STT, que es lo más importante del síndrome de Wolff-Parkinson-White en estado sinusal o en ritmo sinusal. Esto solamente se ve en ritmo sinusal. El paciente en ritmo sinusal tú ves que es Wolff-Parkinson-White por esas características. Muy bien, activación precoz, PR corto, presencia de onda delta y el patrón o término del patrón Wolff-Parkinson-White. Muy bien. Los haces de Kent, generalmente estos son normales en la vía embrionaria y tienen que desaparecer hacia lo que es el nacimiento, ¿no? Pueden haber diferentes tipos de accesorios. Generalmente pueden ser de pared libre de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho, posteriores, etcétera, etcétera. Esto se puede ubicar a través del electrocardiograma, pero no es tema de conversación de hoy día. Lo único que se tienen que llevar es el concepto del Wolff-Parkinson-White, cómo se ve en el electrocardiograma. Esto es lo que tiene que aprenderse para motivos de examen. Muy bien. Los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es la segunda pregunta. Lo importante es que el síndrome de Wolff-Parkinson-White se puede manifestar o no durante lo que es la vida. Inclusive hay pacientes que pueden llegar hasta los 90 años y no tener ninguna alteración del síndrome de preexcitación. La vez pasada en emergencia había un paciente que tenía 98 años y llegaba por arritmia cardíaca. Entonces, en el electro parecía una taquicardia ventricular, pero la taquicardia ventricular se caracteriza por ser regular, no irregular, y tenía una taquicardia ventricular, así lo habían puesto los colegas, irregular, y le habían estado dando digitálico. Entonces, uno ve bien el electro, cuando parece taquicardia ventricular y no es regular, tú piensas en Wolff-Parkinson-White, una fibrilación auricular en un paciente con Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué? Porque te genera el QRS ancho y es totalmente irregular. Y si tú le das digoxina, vas a terminar matando al paciente porque estás bloqueando el nodo AB. Entonces estás diciendo que todo pase por la vía accesoria, así que hay que tener cuidado. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que el Wolff-Parkinson-White puede pasar toda la vida y no presentarse. Y puede presentarse inclusive a los 90, casi cuando ya uno se está muriendo, ¿no? Entonces, de esta pregunta sacamos, los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White pueden no presentar nunca taquicardias paroxísticas. Uno puede vivir toda la vida y no tener ninguna taquicardia de Wolff-Parkinson-White. Muy bien. Muy bien, por ejemplo acá este es un electro con un síndrome de Wolff-Parkinson-White como vemos acá, PR corto, onda delta, latido de fusión. Igual acá en B1 vemos PR corto, onda delta hacia abajo, en B5 también y en B6 también, ¿no? Esto es característico del síndrome de Wolff-Parkinson-White y solo se ve si el paciente está en ritmo sinusal,
No, durante la arritmia no se puede saber si tiene o no tiene Wolff Parkinson White. Hay que tener bastante experiencia para ver un electro y decir, ah, esta es una taquicardia por entrada auriculoventricular por una vía accesoria, ¿no? Hay que tener bastante experiencia, de verdad. Y otra cosa importante, que a veces en esas taquiarritmias que parecen ventriculares y salen a ritmo sinusal, puede salir en ritmo sinusal y no tener el PR corto ni la onda delta. Eso se llama Wolff Parkinson White oculto, que bajo algunas condiciones se hace presente la vía accesoria. O sea, es un tema bien complejo en la parte del diagnóstico del Wolff Parkinson White también. O también puede ser un síndrome de preexcitación tipo Longano-Levin, que puedes tener no puede tener la onda delta, pero sí el PR corto. Bueno, ¿cuál de los siguientes criterios son diagnósticos de Wolff Parkinson White? Esta es una pregunta típica. Esta pregunta la he visto como un montón de veces en los exámenes, no solamente de acá en Perú, sino también en los que hacen del MIR. Entonces, si no responden esto, es que no han entendido la clase. Así que recuerden siempre lo del Wolff Parkinson White, es lo que tienen que llevar. PR corto más onda delta. Un joven con síndrome de Wolff Parkinson White y arritmias sintomáticas, el tratamiento de elección es... ¿El Wolff Parkinson White se cura? Sí, es una de las pocas arritmias, digamos, que tiene curación. ¿Y cómo se cura el Wolff Parkinson White? Lo lógico es decir, desaparezcamos la vía accesoria. ¿Se puede desaparecer la vía accesoria? Sí, eso se llama, a través de un estudio electrofisiológico se ubica la vía accesoria y se quema, ¿no? Entonces, eso se llama ablación de la vía por radiofrecuencia. Entonces, la respuesta a esto, bien sencillo, es la letra D. Nunca se le da antiarrítmicos a un paciente de Wolff Parkinson White como tratamiento definitivo. Se le da como un puente hacia lo que es el tratamiento definitivo, que es la ablación por radiofrecuencia. Se hace en el Perú, sí, se hace en el INCOR y se hace en el Revalidati. No, bueno, son los únicos dos lugares donde tienen el navegador y tienen, digamos, los equipos para hacer la ablación por el síndrome de Wolff Parkinson White. Ahora, el Longano-Levin, que es otro tipo de síndrome de preexcitación. A diferencia del Wolff Parkinson White, esto no genera onda delta. Generalmente el haz accesorio es un haz que bypassea el nodo AB, pero no a través del ventrículo, sino del propio vía de conducción hacia la vía de conducción. Es como un bypass. ¿Qué quiere decir? Existe una carretera y por encima le pones un bypass para pasar más rápido. En eso consiste el síndrome Longano-Levin. No es un puente que se va hacia otro lado, a otro, digamos, a otra ciudad o al ventrículo, como es en el Wolff Parkinson White. Entonces, es una preexcitación auriculo-gisiana, por eso se llama así, auriculo-gisiana, asociado a salvas de taquicardias paroxísticas, complejo QRS normal, sin la presencia de onda delta. Muy bien. Lo importante acá que es el PR corto con QRS normal. ¿Okay? El QRS tiene que ser normal, no debe haber ensanchamiento del QRS para pensar en síndrome de Longano-Levin. Hay varios sustratos anatómicos que pueden dar diferentes manifestaciones de la preexcitación. Estas fibras atriales que bypassean el nodo AB se llaman atriogisianas. Recuerden eso, el Longano-Levin es una preexcitación por una vía accesoria atriogisiana. ¿Qué quiere decir? Que de la conducción normal atrial hace un puentecito, se pasa el nodo AB y hace digamos, la despolarización normal de lo que son las fibras de conducción. Es por eso que el QRS es normal. Entonces, la génesis de las taquicardias PR corto y QRS normal Longano-Levin queda establecido justamente por esta vía anatómica. Claro que la evidencia no se soporta la presencia de un Longano-Levin específico consistente en PR corto y QRS normal y taquicardia relacionada por bypass atriogisiano. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que existen un montón de vías accesorias atriogisianas que pueden estar en cualquier posición. Y que todo este grupo de vías accesorias que siguen ese patrón, que bypassean el nodo B, estén en donde estén, se conocen como síndrome de Longano-Levin.